Mi hermana sufre de una extraña enfermedad llamada regurgitación floral. Para sobrevivir, debe compartir intimidad cada noche con su ser querido. Pero su esposo falleció hace mucho tiempo en el campo de batalla. Mientras mis padres no sabían qué hacer, la mirada de mi hermana se posó en mi esposo y empezó a esparcir pálidos pétalos de dalia por todo el suelo. El médico imperial estaba encantado. Espléndido. Él es el antídoto que necesita. Padre y madre dudaron, con las palabras atoradas en la garganta. Los ojos de mi hijo pequeño brillaron de alegría. Mi esposo lo reprendió por absurdo, pero la mano que colgaba a su lado se apretó con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. En mi vida pasada, me negué. Y así escribí mi propia muerte. Ahora, renacido en esta vida, sonrío. La vida de mi hermana es preciosa, esposo, ve y sacrifícate para salvarla. En cuanto a mí, el cortesano del pabellón Zixin inaugura su aposento esta noche. No debo dejar de encender mi linterna celestial. Renací el día que mi hermana, Song Bankan, regresó a la capital. Su esposo Zheng Xianxian, quien custodiaba la frontera, había caído en batalla. Tras medio año de luto, regresó con el médico militar. Vestida de luto blanco, su rostro pálido como el papel. Ella, antaño la belleza más deslumbrante de la capital, ahora frágil como un tallo de loto marchito. Los ojos de mi padre y mi madre se enrojecieron al verla. Mi hijo de 3 años, Son Sen, demasiado pequeño para comprender, corrió hacia adelante y se aferró a su fila. Tía Bankan, por fin has vuelto. Incluso mi esposo, Meng Waijian, de pie a mi lado, controló su expresión y la observó en silencio. Mi hermana se quedó quieta, con la mirada fija en nuestros padres. Padre, madre, Bankan ha sido desleal. Casada durante tantos años, no pude servirte de rodillas. Ahora que me quedan pocos días, solo deseo verte una vez más antes de morir. Mi madre, que acababa de enjugarse las lágrimas, se quedó paralizada ante esas palabras. Su voz temblaba. Bankan, ¿qué dices? Song Bankan no respondió, solo se agarró el pecho y bajó la cabeza en silencio. Su madre se desesperaba, acunándola y llamando al tesoro de su corazón una y otra vez. El médico imperial dio un paso al frente con una mirada de profundo pesar. Señora, quizá no lo sepa, la dama Zheng padece una enfermedad rara. Antes, la presencia del general Zheng la controlaba. Ahora que el general se ha ido, me temo. Meng Waijian, siempre tranquilo, frunció el ceño. ¿Qué clase de enfermedad acaba con la vida de una esposa simplemente porque su esposo ha fallecido? La urgencia en su voz era imposible de ocultar. Song Bankan, aún con la cabeza gacha, no pudo evitar levantar la vista, solo una vez. Esa sola mirada fue suficiente. De repente se tapó la boca y vomitó suaves pétalos de dalia rosa. Todos a su alrededor se quedaron paralizados. El médico imperial aplaudió de repente y rió a carcajadas. Espléndido. La dama Zheng aún tiene esperanzas de salvarse. Explicó con entusiasmo. Esta enfermedad de la señora Zheng se llama regurgitación floral. Al ver a un ser querido, se expulsan pétalos de flores. Es una aflicción muy peculiar, sin medicina que la cure. La única forma de sobrevivir es a través de la intimidad nocturna con la persona amada. Ahora que Lady Zheng tiene a alguien nuevo en su corazón, aún hay esperanza. Sus ojos brillaron al volverse hacia Meng Waijian. Mientras permanezcas junto a la dama Zheng día y noche, su vida puede prolongarse. La alegría del doctor contagió a los demás. Padre y madre intercambiaron miradas y luego se volvieron hacia mí. Wang Yu, sabemos que Waijian es tu esposo. Pedirle que la salve podría ser demasiado. Pero es tu hermana mayor, ¿cómo pudiste quedarte de brazos cruzados viéndola morir? Incluso Son Sen pareció entenderlo. Tiró de mi manga, suplicando con su vocecita. Madre, salva a la tía Wankan. Me gusta la tía Wankan y no quiero que muera. Aún no había hablado cuando Meng Waijian se sacudió la manga con furia. Absurdo. ¡Qué tontería! ¿Cómo podía un hombre pasar las noches con la hermana de su esposa? Su boca estaba llena de negativas. Sin embargo, la mano que colgaba a su lado estaba tan apretada que sus nudillos palidecieron. Su mirada también se dirigió a los pétalos de dalia que yacían en la palma de Wankan.
En ese instante todas las miradas se posaron en mí, incluyendo las de mi hermana recién viuda. Pasó un momento. Sonreí. La vida de mi hermana es importante. Esposo, ve y sacrifícate para salvarla. Se trata de salvar una vida, no hay necesidad de preocuparse por nimiedades. Meng Waijian no esperaba que dijera eso. Se sonrojó. Wanyu, ¿sabes siquiera lo que dices? Soy tu esposo. ¿Cómo podría desafiar las normas por tu hermana? En mi vida anterior, me negué. Meng Waijian era mi esposo. ¿Cómo podría usar su cuerpo como medicina, acostándose noche tras noche con mi propia hermana? Ni siquiera cuando mis padres se arrodillaron y suplicaron, cedí. Meng Waijian se escondió detrás de mí, fingiendo profunda compasión. Sin embargo, ignoré sus nudillos pálidos y la profunda reticencia en sus ojos. Y así, escribí mi propia muerte. Ahora, al mirar atrás, su expresión es exactamente la misma de antes. Llena de dolor y desgana. Respiré hondo y lo empujé suavemente hacia Song Bankan. Esposo, salvar una sola vida vale más que construir 7 pagodas. Además, mi hermana también es tu hermana ahora, todos somos familia. Las lágrimas brillaron en los ojos de Wang Kan y su esbelta cintura se inclinó ligeramente. Su tono era lastimero. Hermana, ¿por qué tienes que hacer esto? Después de todo, soy una mujer lamentable. Mi esposo murió dejándome sin heredero. Solo me queda el dolor en este mundo. Quizás debería seguir a mi esposo en la muerte. No hay heredero. Eso se soluciona fácilmente. Levanté a Song Xian por el cuello. Si a tu hermana le preocupa no dejar un heredero, entonces mi hijo será tuyo. De hoy en adelante Song Xian te seguirá. En mi vida anterior, Song Bankan alimentó su odio porque la dejé morir. Más tarde, cuando la fortuna le sonrió y llegó a lo más alto, reclutó a poderosos mecenas para destruir la tienda que yo había construido con mis propias manos, hundiéndome en un sufrimiento infinito. Pensé que aunque lo perdiera todo, aún podía contar con mi esposo y mi hijo. Pero Meng Waijian me destrozó las extremidades y me envió a una granja remota. Su rostro estaba deformado por el odio. Bankan debería haber sido mía, pero lo arruinaste todo. Ahora que está protegida por los poderosos, no tengo ninguna oportunidad con ella en esta vida. ¿Estás satisfecha? Y mi hijo Song Xian simplemente se hizo a un lado y vio cómo me humillaban. Pero nunca me defendió. En cambio, se puso del lado de mi padre. ¡Qué buena es mi tía! Si mi madre la deja morir, entonces mi madre no merece ser mi madre en absoluto. Después de eso me encerraron en el cobertizo de leña y me sometieron a todo tipo de tormento imaginable. Mientras agonizaba, escuché por casualidad los planes de Meng Waijian. Una vez que Song Wanyu deje de respirar, tritura su cuerpo para convertirlo en fertilizante y nutre la dalia favorita de Bankan. Cuando florezcan, llévalas a la residencia de Bankan en nombre del joven amo. Seguro que le encantarán. Lo odiaba tanto que me habría reventado los dientes. Y aún así, lo encontraba ridículamente patético. Era evidente que amaba a Song Bankan, pero le aterraba desafiar la moral y ser condenado por el mundo. Así que él interpretó su papel con la boca llena de virtud y decoro. Mientras yo soportaba la infamia en su lugar. Toda la rabia que sentía por no poseer a la mujer de sus sueños, la derramó sobre mí. ¡Qué cobarde! ¡Qué incompetencia! Por suerte, ahora que he renacido, tengo la oportunidad de reescribir mi destino. Aquellos que nunca me mostraron un ápice de amor. Haré que paguen por ello, uno por uno. Song Xian se agitó en pánico cuando lo levanté, sus cortas piernas pateando salvajemente en el aire. Madre. Madre es mi madre. No me entregues a la tía Bankan. Lo tranquilicé con paciencia. Tu tía Bankan está enferma. Si no te conviertes en su hijo, su enfermedad empeorará. Lo empujé a él y a Meng Waijian hacia Song Bankan. Salvar una vida es lo primero. Un hombre de verdad no titubea ni duda. Meng Waijian se quedó paralizado. Una pizca de confusión se dibujó en sus ojos. Mi madre, sin embargo, temía que cambiara de opinión. Ella se apresuró a instarlo. Waijian, ve a salvar a Bankan. Si el destino no hubiera jugado sus malas pasadas,
ella habría sido tu esposa desde el principio. La expresión de Men Waijian se endureció. Miró fijamente a Song Bankan con tanta intensidad que Bankan se sonrojó. Ja. ¿Cómo pude haberlo olvidado? Ambos compartían una profunda conexión. Men Waijian había sido alumno de mi padre. Su familia era pobre, pero su atractivo y talento llamaron la atención de mi padre. Su padre decidió convertirlo en yerno. Men Waijian y Song Bankan se veían con frecuencia y pronto se enamoraron. Su compromiso matrimonial se concertó rápidamente. Pero el día de la boda, Song Bankan desapareció. Había conocido a Zheng Gexian, un joven general de una familia poderosa, ya condecorado con 2 victorias militares y destinado a la grandeza. Abandonó su matrimonio sin dudarlo y lo siguió a la frontera. Junto a la cámara nupcial, el vestido de novia aún estaba impecable. Solo dejó una carta de disculpa. El sedán nupcial ya había llegado a nuestra puerta. Su padre estaba tan furioso que se desplomó hacia atrás. Pero como erudito valoraba su reputación por encima de todo. Que su hija huyera de su boda era una desgracia que no podía soportar. Así que rápidamente ideó una solución: la hermana menor se casaría en su lugar. Y así sin más me convertí en la esposa de Men Waijian. Era ridículo, había albergado sentimientos por él desde nuestra juventud. Sin embargo tuve que verlo a él y a mi hermana caminar de la mano, confesándose su amor. Ese amor amargo lo enterré en lo más profundo de mí. Sabía que él no me amaba. Pero cuando se presentó la oportunidad, no pude resistir la tentación de aprovecharla, aunque fuera por una vez. Y acerté. Después de casarnos, Men Waijian me trató con gran amabilidad. Debido a su traición, detestaba profundamente a Song Wonkan. Incluso más tarde, cuando ella regresó a la capital después de casarse para visitar a su familia, la trató con total indiferencia. Sin embargo, conmigo fue infinitamente amable e indulgente. Me hundí en esa falsa ternura, creyendo tontamente que había llegado a comprender mi valor. No fue hasta mi último aliento que lo comprendí. Men Waijian nunca había soltado a Song Wonkan. Simplemente no estaba dispuesto a aceptar que ella lo había abandonado. Así que me usó como arma para herirla. Ahora sus miradas se encontraron de nuevo tiernas y tímidas. ¿Qué me quedaba por entender? Se hace tarde, dije con calma. Esposo, múdate a la habitación de invitados esta noche y atiende la enfermedad de mi hermana. Un destello de asombro cruzó el rostro de Men Waijian. Su mirada se detuvo en mí, inquisitiva. ¿Tan pronto? Wan Yu, ¿solo lo dices por despecho? ¿Estás enfadado y quieres obligarme a compartir habitación con tu hermana? Negué con la cabeza sin cambiar mi expresión. Cuanto antes empiece el tratamiento, antes se recuperará. Solo me preocupa que retrasarlo pueda empeorar su condición. Ante mis palabras, mi padre y mi madre, aterrorizados por si cambiaba de opinión, intervinieron de inmediato para convencerlo. ¿Para qué esperar otro día? Hoy es tan bueno como cualquier otro. Que sea esta noche. Es para curarme, después de todo, un acto recto y apropiado. No hay nada que temer. Al poco rato, se encendieron las velas en el ala oeste. Desde el interior de la habitación llegaban los melodiosos gemidos de una mujer, una oleada tras otra. Entrelazados con los gruñidos bajos y entrecortados de un hombre. Un calor ambiguo se extendió por el aire nocturno. Las criadas y enfermeras que estaban bajo el alero se sonrojaron furiosamente. Así que esa digna joven también tiene trucos como este. Y el segundo amo está bastante ansioso, ¿verdad? Ni siquiera pudo esperar un momento. Si me preguntas, esto no parece ningún tipo de trato, es más bien una aventura ilícita. Los susurros llegaron a mis oídos. El rostro de mi madre se sonrojó y por primera vez, la culpa nubló su expresión. Wan Yu, mi madre sabe que has sufrido un agravio. Pero tú y tu hermana son carne de mi carne. No soporto ver morir a tu hermana ante mis ojos. Ten la seguridad de que en cuanto se recupere, mi madre la enviará lejos. No perturbará el vínculo entre tú y Jian. Papá también intervino. Esto es solo una medida temporal. Ambas son mis hijas, jamás permitiría que sufrieran sin razón. Sus palabras eran justas y firmes. Sin embargo, lo que afloró a mi mente fue el pasado.
Mi padre había sido un estudiante modesto con las manos vacías. Song Wankan, culta y erudita, solo había aspirado a ser una mujer refinada, sin el olfato de las monedas. Nuestra familia vivía de la escasa riqueza que nos dejó su abuelo. Pero con el tiempo esa herencia se redujo a nada. Al crecer, me tocó ganarme la vida familiar. De un humilde puesto de Bonton, lo convertí poco a poco en la casa de comercio de la familia Son. La plata que traía a casa se hizo cada vez más abundante. Después de que Wankan huyera de su matrimonio concertado, finalmente me convertí en el pilar y orgullo de mis padres. En aquel entonces creía haberme ganado su amor. Pero cuando el negocio quebró, no pasó ni medio día cuando mis padres rompieron lazos conmigo y me echaron de casa. Fue entonces cuando comprendí horrorizada, que el cuenco de agua que me ofrecieron de niña nunca había estado nivelado. Y si entonces estaba desequilibrado, 100 años no lo cambiarían. Esas palabras vacías de consuelo que pronunciaban ahora ya no podían conmoverme. Saludé con la mano y salí directamente. Está bien. Salvar a mi hermana es más importante. ¿A dónde vas? Es tarde, deberías descansar. Les mentí. Claro que no iba a descansar. Me dirigía al pabellón Zixin para encender linternas celestiales y comprar la subasta de la primera noche del cortesano más exquisito. No me interesan los hombres usados por otros. Las cosas usadas deberían reemplazarse con algo nuevo. Además, esta era la misma canción patronal a la que Wankan se aferraba en mi vida pasada. Ahora, me pertenecería. Para cuando llegué, la subasta en el pabellón Zixin ya había comenzado. La primera noche del cortesano más deslumbrante de la capital. Un espectáculo majestuoso. Incluso la entrada costó 100 talis de plata. Mi doncella, Ji Chun-tan, parecía afligida al verme entregar el billete. Mi señora, ¿por qué es tan generosa hoy? La última vez ni siquiera compró el vestido que le gustaba, y solo costaba 20 cuentos. Es cierto, antes nunca había estado dispuesta a gastar semejante cantidad en mí. Aunque había pasado años construyendo la gran casa comercial de la familia Son y la riqueza afluía a raudales, los gastos del hogar eran cuantiosos. A mi padre le encantaba la caligrafía y la pintura. A mi madre, la joyería. Y Meng Waijian, ahora editor de sexto rango de la Academia Anlin. Siempre necesitaba plata para sobornos y ascensos. Yo había vivido frugalmente, gastando casi nada en mí. ¿Quién hubiera imaginado que al final, solo había criado una manada de lobos ingratos? Mejor disfrutar de mi riqueza que dársela de comer. Toqué mi bolso y sonreí. Son solo 100 cuentos. Tu dama aún puede permitírselo. Esta noche te mostraré un mundo nuevo, dije. El fragante incienso de pera se enroscaba perezosamente en el aire, mezclándose con el delicado aroma del telonjín proveniente de un incensario cercano. Seda dorada se enroscaba alrededor de los antiguos pilares de madera noble, suspendiendo capas de gasa carmesí que se mecían suavemente con la brisa. En el centro del salón, un hombre pulsaba las cuerdas de un con gracia y soltura, cada nota refinada y pura. Era nada menos que la estrella de la primera subasta de esta noche, Chu Tinglan. Chun-tan jadeó a mi lado. Mi señora, es incluso más guapo que el mismísimo amo. Lo observé con atención. Sus amplias mangas blancas se extendían como agua fluyente, su figura esbelta y recta como el bambú. Sus pestañas entreabiertas proyectaban sombras gemelas en forma de media luna bajo sus ojos. En el rabillo del ojo un diminuto lunar brillaba tenuemente en la penumbra, como jade pulido cubierto de nieve. Mi esposo Meng Waijian ya era considerado excepcionalmente guapo. Sin embargo, Chu Tinglan lo superaba por al menos 3 grados. Incontables pensamientos me rondaban la mente no solo por su belleza, sino porque Chu Tinglan fue un eslabón crucial en la cadena de mi tragedia en mi vida anterior. En aquel entonces, me negué a dejar que mi esposo salvara a mi hermana. Enfadada, Song Wankan irrumpió en el pabellón Zixin para buscar consuelo en un cortesano, y se topó con la noche del debut de Chu Tinglan. Allí un conocido libertino llamado Liu Si, hijo descuidado de una poderosa familia del oeste de la ciudad, puso sus miras en Tinglan. Liu Si era infame por sus crueles métodos de entrenamiento para las mujeres que adquiría. El cortesano que había adquirido previamente había sido torturado hasta quedar irreconocible.
Su cuerpo mutilado, incluso esa parte cercenada, y ni siquiera su cadáver quedó intacto. Son Bankan, santurrona y considerada bondadosa, no pudo quedarse de brazos cruzados viendo a Chu Tinglan caer en semejante tormento. Impulsivamente ofreció la astronómica suma de 3.000 cuentos de oro, más del doble de la oferta de Liu Xi, para conquistarlo. El mundo la elogió por su belleza y virtud. Nadie sabía que su bolsa estaba completamente vacía. Ni siquiera podía producir 100 cuentos de plata. Esos 3.000 cuentos salieron de mí. La tienda tuvo que retirar una suma enorme en poco tiempo, lo que devastó sus finanzas. Y Liu Xi era el hijo menor de Liu Chun, el jefe del comercio de placer de la ciudad. Humillado por el desaire público de Wang Kun, Liu Chun montó en cólera y me atacó sin descanso, acosando y perturbando mi negocio hasta que me vi obligado a llevarle vino personalmente a su puerta y comprar un envío de flores a un precio exorbitante solo para apaciguarlo. Justo cuando finalmente respiré aliviado, me llegó la noticia de que Chu Tinglan había sido reconocido por su familia biológica y elevado a la nobleza. Pero solo veía a Wang Kan como su benefactora. Ante sus súplicas desmanteló sin piedad la casa comercial de la familia Son. Con dificultades para mantener el flujo de caja, el negocio se desmoronó aún más bajo su control. Nunca supo que el dinero que le salvó la vida provenía de mí. Yo fui su verdadero salvador. Más tarde intenté por todos los medios reunirme con él y decirle la verdad. Pero sus guardias siempre me bloqueaban. Nunca tuve oportunidad. Para cuando cayó la casa comercial de la familia Son, me arrastraron a la finca y tuve una muerte miserable. En mi vida pasada, Chu Tinglan nunca asestó el golpe final. Pero fue su ascenso lo que desató la ola que me destruyó. Ahora, al contemplar su rostro devastadoramente hermoso, mis emociones se agitaron. Me llevó un buen rato tranquilizarme. Ya no importaba si lo odiaba o no. Lo que importaba ahora era convertirme en su benefactor en esta vida. Debajo del escenario, la puja había comenzado en serio. 200 cruces. Añadiré 100 a la oferta de la señorita Tan. Entonces ofreceré 400 colas. La señora del pabellón Cixin dio un paso al frente eufórica. Esta noche el rango y el estatus no importan. Quien ofrezca la oferta más alta, gana. Estimados invitados, ¿alguien desea ofrecer más? Velado y sereno, apoyé la barbilla en la mano y esperé. Por fin, una voz ronca y burlona rompió el silencio. Ofrecí 1000 colas de oro. Era Lu Xue. Dicen que el joven maestro Tinglan es una belleza que solo se ve una vez cada 1000 años. Me gustaría probarlo yo mismo. Para ver si supera a las mujeres que he tenido. Ante esas palabras, la sala quedó en silencio. 1000 colas, qué barbaridad. Y es ese libertino Lu Xue otra vez. El destino de Tinglan parece sombrío. En efecto. Si cae en manos de ese hombre seguramente sufrirá. Lu Xue se irguió con orgullo con la mirada lasciva fija en Yu Tinglan. Años de indulgencia habían agotado su cuerpo. El otrora apuesto libertino ahora lucía demacrado, con ojeras y la piel pálida y delgada. Aún así se abanicaba perezosamente fingiendo aires de caballero refinado. Y solo logró parecer completamente ridículo. Yu Tinglan apretó los labios con fuerza. Esos ojos oscuros como el jade tinta templado en hielo, envueltos en una aura gélida, estaban llenos de odio hacia Lu Xue. Pero Yu Tinglan estaba atrapado en el polvo y el fango del mundo. Solo podía quedarse allí parado y observar con impotencia cómo Lu Xue se acercaba sigilosamente, paso a paso, incapaz de resistirse. Mi belleza, dijo Lu Xue arrastrando las palabras, esta noche me perteneces. Justo cuando su mano estaba a punto de tocar el rostro de Yu Tinglan, levanté mi pala de puja. Me temo que el joven maestro Lu se decepcionará esta noche, dije con calma. Tengo la intención de encender una linterna celestial. Un destello de sorpresa cruzó el rostro de Lu Xue. Una mujer casada, compitiendo conmigo por un hombre. Puso los ojos en blanco y sonrió con desprecio. ¿Qué pasa? Tu hombre no puede satisfacerte. Estás tan hambrienta de placer que viniste aquí a comprar uno. Chun Tan se sonrojó. ¿Cómo te atreves? Le puse una mano firme en el hombro. El pabellón Cixin es un lugar donde se gasta oro para pasar una noche de diversión, dije con ligereza.
No hay necesidad de tomárselo tan en serio, joven maestro Lu. Levanté la mirada para encontrarme con la suya y le ofrecí una taza de té. Siendo sincero, el té del pabellón Hixin no se compara con el que prepara la dueña de la librería del barrio sur. ¿Qué opina, joven maestro Lu? El rostro de Lu Xue palideció. Entrecerró los ojos como si intentara desgarrar el velo que cubría mi rostro y reconocerme. ¿Quién eres? No importa. De repente me siento un poco débil. Creo que iré a casa a descansar. No suelo frecuentar las librerías, y no puedo opinar sobre su té. Ya que esta señora ha puesto sus ojos en el joven amo Tinglan, me rendiré a la belleza esta noche. Bebió la taza de té de un trago, la arrojó a un lado y salió a grandes zancadas. Chuntan, aferrada a su pañuelo, se había estado preparando para la pelea. Al verlo retirarse con tanta facilidad, se quedó atónita. Mi señora, ¿por qué Lu Xue se mostró tan amable hoy? Pensé que subiría la oferta. Mantuve la calma. Quizás tenga asuntos urgentes en otro lugar. Los forasteros no lo sabrían, pero Lu Xue era el amante de la librera del barrio sur. Un libertino disoluto y una dama refinada y estudiosa, aparentemente a 2 mundos de distancia, eran, en realidad, amantes separados por las circunstancias. En mi vida anterior, antes de morir, el esposo de la mujer, un soldado que regresó del frente, lo sorprendió en la cama, causando un escándalo que conmocionó a toda la ciudad. Ese pequeño escándalo se convirtió en la ventaja que necesitaba, y esta noche obligó a Lu Xue a ceder por voluntad propia. Tras la partida de Lu Xue compré la libertad de Chu Tinglan. En mi vida pasada, Song Wanken había pagado 3.000 cuentos de oro solo para pasar una noche con él. Ella no tenía ni idea del sudor y la sangre que se necesitaban para ganar ese dinero. Pero yo, con solo una breve conversación con la señora, gasté solo 2.000 cuentos. Y no solo conseguí el debut de Chu Tinglan, sino que también compré su contrato de venta, sacándolo por completo del pabellón Cixin. La noche era profunda cuando lo instalé en un pequeño patio que había comprado años atrás en el callejón Sinua. Chu Tinglan se arrodilló en el suelo e hizo una profunda reverencia. Gracias, benefactor, por salvarme. No sé por qué decidiste rescatarme del fango, pero nunca olvidaré esta gracia salvadora. Un día, te juro que lo haré. Su voz era clara como el agua de un manantial. Mientras hablaba, un mechón de cabello negro se soltó, rozando el lunar en la comisura de su ojo. La luz de la vela tembló y ese lunar floreció como una flor de ciruelo carmesí sobre la nieve, una belleza embriagadora que te dejaba sin aliento. Al principio, solo había planeado robarle el benefactor a Song Wanken. Esperar hasta que recuperara su linaje y ascendiera de estatus, y luego aprovechar esa oportunidad para expandir la casa comercial de la familia Song. Pero ahora había cambiado de opinión. Había comprado a este hombre, naturalmente lo usaría. Me quité el velo y extendí la mano, poniendo un dedo sobre sus labios. Pero ahora, murmuré, quiero que me pagues de inmediato. ¿Qué tal si me lo pagas con tu cuerpo? Chu Tinglan se quedó paralizado con las mejillas coloradas. Entonces tímidamente separó los labios y se llevó mi dedo a la boca. Sea como sea que mi benefactor me desee, susurró, lo haré. Era mucho más joven que Meng Waijian, un poco torpe, quizá. Pero su resistencia era inagotable, y era humilde, con ganas de aprender. En la cama, era mucho más útil que Meng Waijian. Ese erudito refinado y moralista que siempre se creía superior a tales cosas. Al amanecer, el dosel de seda se había mecido 3 veces. Me dolía la espalda y me temblaban las piernas, como si hubiera caminado 100 millas en la noche. Y sin embargo mi espíritu se sentía vigorizado. 2.000 cuentos, ni una moneda desperdiciada. A la mañana siguiente salí del callejón Sinua y fui directo a la casa de comercio. Para mi sorpresa, Meng Waijian ya estaba allí. Con Song Xian a su lado. Al verme, Song Xian corrió hacia mí emocionado. Madre. Mi padre y yo te hemos estado esperando tanto tiempo. La hermana Chuntan dijo que llegaste temprano a la casa de comercio. Madre, ¿por qué no estabas aquí?, preguntó Song Xian, inclinando la cabeza. Extendí la mano y me ajusté el collar, dejándolo bien recto. Esta mañana Chu Tinglan estaba de muy buen humor. Se aferró a mí insistiendo en una ronda más antes de soltarme. La belleza es realmente peligrosa, hace perder la noción del tiempo.
Me aclaré la garganta y mentí sin pestañear. Solo pasé por el restaurante para pedir un plato nuevo. Con eso Son Sian finalmente se calmó. Papá y yo fuimos al final de la calle a comprar tus pasteles de camarones favoritos. Y también pasteles de algarrobo. Incluso le pedí a la anciana que le pusiera más miel. Solo entonces noté la caja de comida en las manos de Meng Waijian. Tanto en mi vida anterior como en esta, era la primera vez que me traía comida por iniciativa propia. Pero qué irónico, llegó después de haber pasado la noche con Son Benkan. Por mucho que lo intenté no pude encontrar ni una pizca de sentimiento. Meng Waijian puso los platos en la mesa y escogió el pastel de camarones más gordo para mí. Wan Yu, este es para ti. Sus dedos eran largos y gráciles, el simple gesto resultaba agradable a la vista. El rostro que una vez amé tan profundamente seguía exactamente igual que entonces. Pero de repente solo sentí aburrimiento. Ya comí en otro sitio. Dije sin rodeos, Waijian, Son Sian. Antes de que pudiera decir más, su voz llegó primero, la de Son Benkan. Se acercó apresuradamente con la mirada fija, sin pudor, en el rostro de Meng Waijian. Tenía las mejillas sonrojadas y una fina capa de sudor le brillaba en la piel. Su pecho subía y bajaba rápidamente. Meng Waijian la miró rápidamente y luego apartó la mirada. Pero su nuez de Adán se movió, delatándolo. Son Sian corrió hacia ella y se aferró a su brazo, hablándole con un tono suave y mimado. Tía Benkan, te estaba buscando. Mi padre dijo que aún dormías. Fue entonces cuando Son Benkan pareció notar mi presencia. Retrocedió un paso torpemente. Wan Yu, no sabía que estabas aquí. Si lo hubiera sabido, no me habría entrometido. No dije nada. Mi mirada se posó en la horquilla de Dalia que llevaba en el pelo. El mismo que Meng Waijian me regaló cuando estaba embarazada. Siguiendo mi mirada, extendió la mano para tocarlo con un poco de vergüenza. Wan Yu, mi equipaje se perdió al volver a casa, así que tomé prestada tu horquilla por ahora. Le pregunté a Waijian y me dijo que estaba bien. ¿No te importa? Antes de que pudiera terminar, su cuerpo se tambaleó y se desplomó. Meng Waijian me apartó sin dudarlo y corrió a atraparla. Es solo una horquilla. ¿Para qué entrar en pánico? Te llevaré al médico. Sorprendido me caí con fuerza contra el borde de la mesa. Xiu Jin corrió a ayudarme a levantarme. Mi señora. Se golpeó. ¿Está herida? Acurrucada en los brazos de Meng Waijian, Son Benkan se retorció como si quisiera levantarse. Es solo una vieja dolencia. Se me pasará después de comer. Lo siento, Wan Yu. Waijian entró en pánico hace un momento, ¿estás bien? Meng Waijian me miró con un destello de culpa en sus ojos. Wan Yu, no esperaba que perdieras el equilibrio. Solo actué por impulso. Me quedé mirando su mano, que aún sujetaba con fuerza a Son Benkan. Estoy bien, dije en voz baja. Lleva a mi hermana al médico. Desmayarse así no es bueno. Son Benkan se mordió el labio. Wan Yu, te devolveré la horquilla en cuanto pueda. Tía Benkan, mamá tiene muchísimas horquillas, intervino Son Sian con ansiedad. Úsalas. Mamá no será tacaña, ¿verdad, mamá? Bajé la mirada. Cierto. Si a su hermana le gusta, que se lo quede. Al irse los tres juntos, sus espaldas al alejarse parecían una familia. Xiu Jin apretó los puños, con la furia encendida en sus ojos. Mi señora, han ido demasiado lejos. El amo es su esposo, pero la dejó de lado por ella. Y el joven amo Sian, que desconsiderado es, ni siquiera defiende a su propia madre. Y esa Son Benkan acostándose con su cuñado para recibir un trato, ya es bastante descarada, pero perseguirte incluso aquí, a tu casa de comercio. Sus palabras resonaron como una lluvia de petardos, enumerando cada una de sus ofensas. Finalmente me miró a la cara y bajó la voz. Mi señora, no pretendo causar discordia entre usted y su hermana. Simplemente no soporto verlos atormentarla así. Le tomé la mano con suavidad. Xiu Jin, sé que hablas por mí. A diferencia de Chuntan, a quien compré después de hacerme rico, Xiu Jin era una huérfana que recogí en la cuneta cuando aún vendía bontons en las calles.
Dependimos la una de la otra en la pobreza, las tormentas y la nieve. Solo ella comprende de verdad el sufrimiento que soporté en ese largo camino. Aunque la llame por mi apellido de soltera, es más como una verdadera hermana para mí que Son Benkan. Y ella, solitaria desde la infancia, es mucho más inteligente que yo. En mi vida pasada, fue Xiu Jin quien presintió las intenciones de Meng Waijian y trató de advertirme. Pero yo estaba demasiado perdido en mi ilusión de felicidad. Incluso le dije que no sospechara tanto de él. Más tarde, como se negó a dejar que mis padres sacaran dinero libremente de la casa de comercio, los ofendió. Mientras yo estaba fuera negociando un negocio, la casaron sin mi conocimiento. Cuando regresé a buscarla, su esposo ya la había trasladado a otro lugar. Nunca la encontré. Tras el derrumbe de la casa comercial, Xiu Jin se enteró de la noticia y vino a buscarme. Llevaba una vida miserable. Tenía el cuerpo cubierto de moretones, todos por las palizas de aquel marido. Y aún así yo, todavía ciega, le dije que aún tenía marido y un hijo. Que tenía un lugar a donde ir. Se fue decepcionada hasta las palabras. Nunca esperé que cada palabra que dijo se hiciera realidad. Ahora, al verla viva y sana ante mí, mis ojos se enrojecieron al instante. En esta vida les aseguraré a ambos un futuro mejor. Xiu Jin, pregunté en voz baja, ¿estarías dispuesta a hacer algo grande por mí? Esta dinastía venera la piedad filial, consagrándola incluso en la ley. Soy hija de la familia Son. Por la piedra de sangre. Pueden aprovecharse de mí para siempre. Peor aún, antes era ingenua. Todos los documentos legales de la casa comercial de la familia Son estaban firmados a nombre de mi padre. Si me rebelara contra ellos, lo perdería todo. Pero ya tengo un plan para socavar la casa comercial desde dentro. Si surge algún conflicto en el futuro, se quedarán con un cascarón vacío. Song Wankan en esta vida no tiene ningún protector. Pero está acostumbrada a la extravagancia, a gastar el dinero como si fuera agua. A eso se suma el favoritismo de mis padres. Y un esposo e hijo que se creen nobles e intocables por el mundo mortal. Todos se burlan de mí por oler a cobre. Mientras derrochamos sin pudor, quiero ver cómo les va a estos inmortales. Cuando la que se ahoga en plata para sustentarlos desaparezca. Meng Waijian ahora pasa las noches en las habitaciones de Song Wankan. Yo tampoco me descuido. En cuanto se va, me dirijo directamente al callejón Sinua. Su Tinglan es muy obediente. No sé si es para complacerme o para recompensarme. Pero ha devorado incontables libros de cuentos y aprendido técnicas que jamás imaginé. De verdad, es más ingenioso que cualquier cosa que haya experimentado en años de matrimonio. Cuando Xiu Jin se enteró, me examinó a fondo. Parece que los hombres deberían ser más jóvenes, dijo con una sonrisa burlona. Mi señora, su rostro ahora florece como un hibisco, más radiante cada día. Al regresar a casa, me aseguré de observar a Song Wankan, que revoloteaba ante mí. Como era de esperar, su tez era mucho menos radiante que la mía. Claramente ella no había estado comiendo tan bien como yo. No era de extrañar, las habilidades de Meng Waijian eran muy inferiores a las de su Tinglan. Pero quizás nunca había probado nada mejor, así que estaba perfectamente satisfecha. Se pavoneaba por la casa como su dueña, desafiándome a cada paso. Le dije a Son Xian que debía madrugar todos los días para sus clases. Dijo que era demasiado joven para sufrir así. Le dije a Meng Waijian que suavizara el tono de sus escritos. Que dejara de señalar sin rodeos los errores de su superior delante de todos. Dijo que un verdadero erudito debe ser puro y noble. Si solo piensa en congraciarse con sus superiores, ¿no es una vergüenza para su espíritu académico? Su padre se comparaba constantemente con los demás profesores de la academia. A su madre le gustaba competir con los vecinos del callejón. Les dije que no se preocuparan por esas nimiedades. Ella dijo que el talento de papá es inigualable, que sus alumnos están por todas partes. Eso solo acalló sus burlas. Y madre, como matriarca, ¿cómo podrían compararse esas amas de casa insignificantes? Si una ya es brillante, ¿por qué debería atenuar esa brillantez? Solo para que la gente común se sintiera satisfecha. Sus palabras impactaron a los tres. La elevaron a las nubes.
Así, tratar su enfermedad se convirtió en la máxima prioridad de la familia. Meng Waijian ya no se dedicaba a sus estudios. Sus pensamientos giraban en torno a cuidar de Song Bengqian todos los días. Sin embargo, antes de que la extraña enfermedad de Song Bengqian pudiera curarse, ya había dado a luz a un hijo. Su embarazo era delicado y tuvo que cuidarse mucho. Meng Waijian, temeroso de que no aceptara a este niño, vino a suplicarme personalmente. Un anhelo por la vida no nacida llenó el espacio entre sus cejas. Wang Yu dijo antes de nuestro matrimonio, acepté casarme con alguien de tu familia. Nunca me importó que Song Xian llevara el apellido Song. Pero Ban Qian dijo que este niño podría llevar mi apellido. Te lo ruego, permíteme tener un descendiente que continúe la línea familiar de los Meng. Si aún lo amara, su súplica para que mi hermana le diera un hijo me habría destrozado el corazón. Pero ahora, no sentía nada. Ni una sola onda se movió en mi interior. El cariño que una vez le tuve en nuestra juventud se había desvanecido hacía tiempo, reducido a polvo por todo lo que había hecho, tanto en mi vida pasada como en esta. Sonreí levemente. Meng Waijian, si este niño nace, ¿qué clase de vida tendrá? ¿Qué estatus le darás? Su sien se contrajo. Lo traerán aquí, por supuesto, dijo con naturalidad. Se criará bajo tu nombre. Tú y Ban Qian son hermanas, jamás maltratarías a la niña. No dije nada más. Él interpretó mi silencio como un consentimiento. Ni siquiera notó el aleteo de una falda azul que se desvanecía tras la pared. No entendía. Si el corazón de una madre no se hubiera endurecido, ninguna mujer entregaría voluntariamente su hijo a otra. A pesar de los esfuerzos de mis padres por mantenerlo en secreto, la noticia del embarazo de Song Wensan se extendió rápidamente. Y ella no era una futura madre común y corriente, era viuda. Pronto la familia Zeng envió a alguien, Mama Cao, quien había servido durante mucho tiempo a la matriarca Zeng. Sus pobladas cejas se arqueaban hacia las sienes, y su mirada, bajo ellas, era penetrante como la de un halcón. Su rostro era gélido, y sus palabras impactaban como clavos. La joven señora dijo que solo deseaba regresar a casa tras la muerte de su esposo para ser filial con sus padres. Y sin embargo ahora, antes de que la tumba de nuestro joven amo siquiera haya brotado hierba, está embarazada. Esto es una vergüenza. El rostro de Song Wensan palideció. Le temblaban las piernas como si fuera a desmayarse en cualquier momento. Las lágrimas impregnaban su voz. Mamá Cao, sabes que sufro de una enfermedad extraña. Este niño le pasó por el tratamiento. Mamá Cao soltó un resoplido frío. Nuestra matriarca es misericordiosa. A pesar de tu fuga con el joven amo, a pesar del escándalo, te concedió el puesto de esposa principal. Al enterarse de tu enfermedad, incluso te permitió regresar a casa en secreto para recibir tratamiento. Y aún así nos avergüenzas de esta manera. ¿Acaso la familia Zeng va a perder toda credibilidad? No debemos retener a este niño. Sacó un pequeño paquete de medicina de su manga. Este es un abortivo real. Con una sola dosis, la joven señora nunca más tendrá que preocuparse por estos asuntos, sin importar los tratamientos a los que se someta. En otras palabras, querían que Song Wensan interrumpiera el embarazo y se asegurara de que nunca volviera a concebir. El rostro de mi madre se ensombreció. ¿Qué tonterías dices? Ese joven general Zeng ha muerto. ¿Debe mi Wensan sacrificar toda su vida por él? Mamá Cao no dudó. Por ley, una viuda que comete adulterio es castigada con 100 azotes y 3000 li de exilio. Mi madre palideció y se desplomó en una silla. No, esto mataría a mi Wensan. Song Wensan tosió sangre y las lágrimas corrían por su rostro mientras miraba a Meng Waijian. Tras un largo silencio, suspiró y dio un paso al frente. Mamá Cao, tus palabras son demasiado duras. Song Wensan es mi esposa ahora. El hijo que lleva en su vientre no es fruto del adulterio, sino completamente legítimo. No he oído nada de que la joven señora se vuelva a casar, respondió Mama Cao con frialdad. Meng Waijian me miró brevemente, frunciendo el ceño. Su voz se volvió más firme. Wensan está mal de salud, por eso pospusimos la boda. La ceremonia se celebrará dentro de medio mes. Si Mama Cao no se opone, puedes asistir y beber nuestro vino de bodas.
Después de echar a mamá cao, todas las miradas se posaron en mí. Hablé en voz baja. ¿Y cuándo me abandonaste y decidiste casarte con mi hermana? Por primera vez el rostro normalmente tranquilo de Men Waijian mostró irritación. Apartó la mirada. Wan Yu, no tuve opción. No puedo quedarme de brazos cruzados viendo morir a Wensan y a nuestro hijo. Song Wensan se desplomó de rodillas, con lágrimas y mocos corriéndole por la cara. Wan Yu, llevo muchos años casada y nunca he tenido un hijo. El médico dijo que nunca podría concebir. Por favor, déjame dar a luz a este. Mi madre corrió a levantarla. Wensan, no te arrodilles ante ella. Menuda vergüenza. Si no fuera por el escándalo, le habría dado una lección hace mucho. Hoy haré que Waijian se divorcie de ella y se case contigo. Una de las ancianas niñeras de mi madre se adelantó, levantando un pañuelo. En la esquina inferior derecha destacaba un carácter bordado, Yu. Lo reconocí al instante. Era el mismo pañuelo que había manchado aquella noche mientras comía cangrejo al vapor con naranja con Chutinglan. Él mismo lo había lavado. Y después, ese fue el único pañuelo que desapareció misteriosamente. Honorables señores, anunció la niñera, la segunda señorita tiene un amante en el callejón Sinua. Lo presencié con mis propios ojos. La señora no quería deshonrar al yerno, así que lo mantuvo oculto. Su padre golpeó la mesa con la palma de la mano. Tang Wanyu. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo pudo la familia Son dar a luz a algo tan desvergonzado, tan ruinoso para el decoro? Solo pude reír. Así que fui depravado por tener un amante. Pero mi hermana se acostaba noche tras noche con su cuñado, concibiendo en secreto su hijo. ¿Qué cuenta entonces? Yu. No esperaban que hablara con tanta franqueza. Mi madre montó en cólera y levantó la mano para golpearme. Pero la agarré de la muñeca en el aire. Quiero el divorcio de Men Waijian, dije con frialdad. Después, pase lo que pase con él y Son Bankan, no diré ni una palabra. Pero si te niegas, iré directamente a la familia Zeng y les contaré todo. Men Waijian, paralizado, empezó a temblar violentamente. Una sombra se asomó a sus ojos. Wan Yu, ¿de verdad deseas tanto divorciarte de mí? ¿Te buscaste una amante solo para fastidiarme? ¿De verdad no te queda ni rastro de reticencia? Sostuve su mirada, pronunciando cada palabra con claridad. Estás pensando demasiado. Men Waijian, es que ya no hay lugar para ti en mi corazón. Entre las furiosas maldiciones de mis padres, me entregaron los papeles del divorcio. Con calma empaqué algunas joyas valiosas, no porque las usaría, sino porque me negué a dejar que esas personas se aprovecharan de mí, y me fui con Santan. En la puerta Son Sen vino a despedirme. Sus ojos reflejaban reticencia e ira. Madre, ¿por qué traicionaste a papá? Me detuve en seco. ¿Y crees que el comportamiento de tu padre fue digno de mí?, respondió, lleno de infantil rectitud. La abuela decía que todos los hombres son así. Y la tía Bankan es de la familia. Mamá, solo eres egoísta. Me reí cortante y fríamente. Entonces no tendrás una madre egoísta en el futuro. Santan corrió tras de mí, con el rostro ensombrecido por la confusión. Señorita, ¿es cierto lo que dijo la señora? Si el negocio de la familia Son ya no nos pertenece, ¿qué hará ahora? Todavía le preocupaba que le robaran la tienda familiar. Pero yo ya lo había previsto. Le di unas palmaditas en la cabeza. No tengas miedo. Lo tengo todo preparado. Apenas habíamos dado unos pasos cuando vi un carruaje esperando en la entrada del callejón. A su lado estaba un hombre alto y elegante con la mirada brillante y firme. ¿Quién más podría ser sino Chutinglan? Extendió la mano para tomar el equipaje de Santan y de mí. Wan Yu dijo en voz baja, he venido a buscarte. No lo miré con amabilidad, lo aparté de un empujón y subí directamente al carruaje. Chutinglan se frotó la nariz con timidez antes de seguirme. Me equivoqué, murmuró, rodeándome la cintura con sus brazos como un cachorro pegajoso. Dime, ¿cómo supiste que era yo? Lo aparté con fuerza. La niñera ha estado en el callejón Sinua varias veces. ¿Quién más que tú podría haberla atraído hasta allí?
Con las habilidades de Wan San, jamás habría logrado convencer a Mama Cao para que forzara un matrimonio. Un vínculo tras otro, cada movimiento estrechando la red para obligarme a divorciarme. Si no eras tú, heredero con buenos contactos de la casa del príncipe, ¿y quién entonces? Expuesto, Chu Tinglan ni siquiera pestañeó. En cambio, me agarró la muñeca y se acercó a mi cuello. Wan Yu, no te enojes más. Solo quería que te divorciaras de él antes. Y además, no he hecho nada más allá de lo que tú mismo dijiste en acción. No he arruinado tus planes, solo los he ayudado a salir adelante. Incluso he causado algunos problemas con los negocios de la familia Son. Ahora que lo han tomado, estarán demasiado ocupados para molestarte. Sus dedos largos y delgados engancharon la cinta de mi túnica, haciéndola girar perezosamente. Y aunque su rostro era tan puro como la luz de la luna sobre el agua, un leve rubor teñía sus mejillas, el lunar en la comisura de su ojo deslumbraba con su atractivo. Mis sentimientos eran un torbellino de contradicciones. Cuando lo rescaté por primera vez, le tenía un profundo resentimiento. Cada vez que pasaba la noche en su casa, lo trataba sin ternura, impulsado por una especie de impulso vengativo de destrozar la flor en venganza. Pero lo había aceptado todo sin quejarse. Incluso se entrenó por mi bien, sirviéndome hasta que me volví completamente adicta. Y aprendió a cocinar todo tipo de platos, cada uno más delicioso que el anterior. Incluso mi estómago se sintió satisfecho. Con el tiempo descubrí un afecto extraño e indescriptible por Chu Tinglan. Aunque mi corazón se conmovió, no dije nada, haciéndole creer que seguía enfadado. Eso lo llevaba a agotarse cada día intentando complacerme. Hacía tiempo que me había comprado una casa de 3 patios en el callejón de U. Pero él fue y compró la casa de al lado, apareciendo mañana y noche con comida para mí. Cada plato era nuevo, fragante y delicioso. La cocinera que acababa de contratar se puso tan furiosa de celos que competía con él a diario. Durante el día, cuando visitaba Duji, la nueva tienda dirigida por Sujin, él se sentaba en la casa de té de enfrente, tomando té y esperando. Tras unos días de observación, la propia Sujin pareció conmovida. Este joven maestro Tinglan, dijo, ya es de nobleza, y aún así te aprecia tanto. Semejante devoción es poco común. Mucho mejor que ese tal Meng. Meng nunca cocinó para ti, incluso te trajo comida solo un par de veces. Luego bajó la voz con una sonrisa maliciosa. Y hablando de negocios, en cuanto te divorciaste, le quité todos los clientes importantes a la familia Son. Tu hermana mayor, embarazada y contoneándose, insistió en llevar la tienda ella misma. Lo ha vuelto un caos. Varias tiendas ya han cerrado, y he conseguido que la gente las recompre a buen precio. Había pasado menos de medio mes desde mi divorcio, pero el otrora grandioso negocio de la familia Son, construido enteramente con mis manos, ya se derrumbaba como un rayo. Es cierto que en gran parte se debía a que Sujin y yo los habíamos aplastado deliberadamente. Pero Duji prosperaba, en una pronunciada subida. Aún así, sentía una ligera inquietud. A quienes querían quedarse en la vieja tienda, los mantuve. A los que no lo hicieron, les pagué generosamente antes de que se fueran. Sujin se tapó la boca y rió. Ya hablé con los dependientes. Si aguantan este periodo, una vez que recuperemos las tiendas, todo volverá a la normalidad. Incluso los salarios que pierden ahora les serán devueltos íntegramente. Mientras hablaba, sacó una invitación roja y se dio un golpecito en la frente. Ah. Casi lo olvido, tu hermana se casa hoy. Ya les avisé a todos nuestros socios. Dejé el libro y me limpié las manos. En ese caso me voy. Sujin aplaudió. Yo también voy. Estoy deseando ver sus caras cuando se den cuenta de quién es el dueño de Duji, será invaluable. La boda de Song Wenkan fue un evento grandioso. Durante medio mes, los preparativos habían sido extravagantes y ruidosos. Comprando vestidos de novia en el mercado del este, encargando joyas en el oeste, comprando flores en el sur y buscando frutas raras en el norte. No sabía leer un libro de cuentas ni para salvar su vida. Así que nunca se dio cuenta de que la tienda que les dejé era un cascarón vacío, sepultada bajo fuertes deudas. El dinero registrado en los libros apenas alcanzaba para pagar al personal. Solo vio el saldo restante, lo retiró todo y lo gastó.
Pensó que el gran negocio de la familia Son podría proporcionarles un flujo inagotable de plata. Gastaban como reyes. Su madre, decidida a introducir a Wang Can en el círculo de esposas nobles de la capital, envió invitaciones ella misma y dio la bienvenida a innumerables damas. Incluso la señora Lin, esposa del superior de Men Waiqian, ministro asistente del templo Onglu, fue invitada. Aunque un nuevo matrimonio debería haber sido sencillo, el grupo de mujeres ofreció 6 mesas de banquete llenas e incluso contrató una compañía de ópera para actuar. La madre estuvo en la puerta para recibir a los invitados. Al verme se le quedó la cara congelada. Wang Yu, ¿qué haces aquí? Saqué la invitación, dejando que las letras doradas de la casa de comercio Duji brillaran a la luz. Sus pupilas se dilataron. Yu, eres el dueño de Duji. Un destello de comprensión iluminó sus ojos. Debí haberlo pensado antes. Wang Yu, prometiste que no hablarías del romance entre tu hermana y Waiqian. Asentí y le entregué el regalo de bodas. No te preocupes. Solo estoy aquí para disfrutar un poco de la ocasión. Solo entonces exhaló aliviada. La casa bullía de invitados y risas. Mamá se movía entre ellos, sonriendo y charlando. Pero pronto su sonrisa se desvaneció. El banquete que Wang Qian había preparado con tanto esfuerzo durante semanas se convirtió en un caos. Los 8 platos fríos servidos al principio parecían generosos. Hasta que uno notó los grandes huecos vacíos en los platos. La comida en sí era mucho menor que un festín estándar, apenas alcanzaba para todos. Los platos calientes que siguieron no contenían ni un solo ingrediente raro. Solo comida barata y común, y entre ellos 2 platos horribles. Cada uno tan escaso que apenas cubría el fondo del plato. Incluso las damas nobles más refinadas y mundanas presentes no pudieron ocultar su expresión incómoda. Señora Son, dijo una con cuidado, los platos de su banquete son verdaderamente únicos. Debo decir que nunca había visto una presentación así. Incluso la mente más lenta ya habría presentido que algo andaba mal. Mi madre me miró fijamente, intentando pedir ayuda. Fingí ignorancia y la dejé a su suerte. Sonrojada, dio un paso al frente e intentó dar una explicación. Wang Qian pasó muchos años en la frontera y siempre extrañaba los platos de allí. Por favor, señoras, pruébenlas. El sabor es bastante diferente al que estamos acostumbradas en la capital. Pero las porciones eran ridículamente pequeñas. Tras unos pocos bocados, los platos quedaron limpios. Presa del pánico, ordenó a las criadas que trajeran sus propias frutas confitadas y bocadillos secos para llenar los platos vacíos. Fue una lucha incluso llenar los estómagos de las damas nobles. Entonces, desesperada por cambiar el ambiente, las invitó al jardín trasero a ver el estanque de lotos. Afortunadamente, muchas de estas damas eran pacientes. Mantuvieron la compostura, incluso las que me conocían bien. Algunos aprovecharon la oportunidad para llevarme aparte. Wang Yu, susurraban, ¿no era Men Waijin tu esposo? ¿Cómo es que ahora se casa con tu hermana mayor? Si no fuera por ti, no habríamos venido hoy. Tú fundaste el negocio de la familia Son. ¿Cómo es que ya no estás involucrado? ¿Y esta hermana tuya, en qué está pensando, comportándose de forma tan escandalosa? Intenté que mi expresión fuera de tristeza y desesperación. Nuestro hogar se ha convertido en un caos. Lamento haberlos avergonzado. Pero rompí lazos con la familia Son y me divorcié de Men Waijin. Los asuntos de la familia Son ya no me conciernen. Todas estas mujeres eran astutas. Lo entendieron de inmediato y se apresuraron a consolarme. No se preocupe. Llevamos años trabajando con usted. Conocemos tu carácter. Son o Duji, nos da igual. Seguíamos hablando cuando una de las damas se agarró la garganta y gimió. Momentos después, otros siguieron el ejemplo. Creo que me han envenenado. Me duele el estómago. Me arde la garganta. Me entró el pánico. El banquete de bodas era ahora un caos absoluto. Las invitadas no eran mujeres comunes y corrientes. Eran damas nobles y adineradas o esposas de funcionarios como la señora Lin. Sin embargo, toda dignidad se olvidó de ellas mientras se agarraban el cuello y el estómago, pidiendo ayuda a gritos.
Del lado de los hombres se oyeron más gritos y alaridos. Por suerte el médico llegó rápido y comenzó a examinarlos. Veneno, concluyó con tristeza. Levantó una cesta de verduras mohosas de la cocina, junto con una caja de frutas secas. Estas verduras están podridas. Comidas en pequeñas cantidades, causan diarrea. En grandes cantidades, pueden ser mortales. Y estas frutas secas de años de antigüedad, se tratan con humo de azufre para que parezcan frescas. Son tóxicas. Resultó que Sonbankan, decidida a que la boda fuera extravagante, había gastado mucho dinero. Solo su vestido y sus joyas costaron una fortuna, y la decoración era desmesurada. Pero cuando el negocio familiar Son cayó en sus manos, las cuentas se desmoronaron y las ganancias se desplomaron. Incluso después de vender varias tiendas a precios bajos, seguía sin haber suficiente dinero. Ni siquiera había dejado presupuesto para la comida del banquete. Aún así, se negó a sacrificar el espectáculo. Así que recortó el presupuesto de comida al mínimo y creó este desastre. Su Jin se quedó atónito. Maestro, esta hermana suya es realmente especial. Esto es una catástrofe. El escándalo fue monumental, y todas las invitaciones se habían enviado a nombre de la casa comercial de la familia Son. Mi padre, como jefe oficial del negocio, fue arrestado en el acto. Mi madre estaba tan aterrorizada que se desplomó inconsciente. En cuanto a Sonbankan, embarazada como estaba, pudo simplemente huir lejos a pesar del caos que causó. Solo Meng Waijian quedó para afrontar las consecuencias. Su superior, el viceministro Lin, vomitaba violentamente, humillado hasta las palabras. Salió furioso con su esposa, profiriendo un comentario hiriente al irse. Meng Waijian. Con tan poca visión de futuro, sueñas con un ascenso. Te lo aseguro, nunca sucederá. Meng Waijian se quedó paralizado con su túnica roja de boda, su rostro más rojo que la seda misma, con los ojos llenos de desconcierto. Sin dinero para pagar los gastos médicos ni la indemnización, Sonbankan no tuvo más remedio que vender todas las tiendas que le quedaban. Con gran dificultad logró sacar a su padre de la cárcel. Pero de la noche a la mañana, había envejecido más de 10 años. Ese día, mi madre, en estado de shock insoportable, sufrió un derrame cerebral y quedó postrada en cama. Yo junto con Suejin aprovechamos la oportunidad. Compramos de nuevo las tiendas de canciones a precios bajísimos y conseguimos numerosos pedidos. Ganando una fortuna. Suejin estaba de un humor excepcional estos días, a menudo charlando sin parar mientras me servía el té. Esa hermana tuya, dijo, discutió con ese tal Meng en su noche de bodas, luego resbaló y se cayó. ¿Adivina qué? No había sangre en absoluto. Resulta que, para empezar, nunca estuvo embarazada. Y ese Meng, ofendió a sus superiores, se divorció y se volvió a casar, y ahora su futuro está arruinado. La caída de la familia Son se había convertido en el tema de conversación de toda la ciudad. No tenía que preguntar, la noticia llegaba a mis oídos dondequiera que fuera. Pero Suejin guardaba rencor por cada humillación que me habían infligido, y disfrutaba especialmente recordando su caída una y otra vez. Como un gorrión vivaz, gorjeaba en cada detalle, sin rastro de la amargura que había cargado en nuestra vida pasada. Verla así me llenaba de una alegría silenciosa. En esta vida, a ambos nos iba bien. La familia Son, tras vender hasta la última tienda, finalmente incluso vendió la casa donde vivían. Ese mismo día, Meng Waijian llegó con Son Suejin. Son Suejin había crecido, aunque la grasa de sus mejillas había disminuido, la dulzura de su mirada no. Las lágrimas corrían por su rostro mientras me agarraba la mano. Mamá, la casa se ha ido. Quiero vivir contigo. Pero recordé al niño en el que se convirtió en mi vida anterior. La expresión fría que tenía antes de mi muerte, sin rastro de tristeza. Los niños ven con claridad. Sabía que su padre y su abuela apoyaban a Sonbankan, así que los había elegido. Me presionaba constantemente para que cediera. Ni una sola vez me mostró comprensión. Incluso cuando lo llevaba en mi vientre y aún me levantaba antes del amanecer y regresaba tarde por la noche vendiendo bontons en las calles. Incluso cuando era pequeño y no podía dormir sin que alguien lo sostuviera, me mantuve despierta incontables noches para calmarlo. Fui yo quien más sufrió criándolo.
Y aún así fui yo a quien más traicionó. Madre, no quiero vivir con la tía Bancan. Por favor, vuelve con papá y conmigo. Di un paso atrás y hablé con calma. Te enviaré una asignación mensual hasta que seas mayor de edad. Pero más allá de eso, no hay nada más que pueda hacer. El rostro de Meng Waijian se endureció, su voz se llenó de amargura. Wan Yu, lo sé, te hicimos daño. Te rompimos el corazón. Pero Son Sen aún es joven. Necesita a su madre. Llora todas las noches, la extraña profundamente. Su voz fue bajando cada vez más, como si cada palabra fuera un fuerte golpe al suelo. Y a mí. Por fin entendí lo equivocada que estaba. Durante todos esos años que dependimos el uno del otro, ya me había enamorado de ti. Solo que no estaba dispuesta a aceptar que me abandonaran de joven. Quería demostrar mi valía. Lo interrumpí fría y precisa. Nada de eso me concierne. Meng Waijian, nunca más seré tu segunda opción. Rechazarlos me hizo sentir lejos de triunfar. Sentía un gran pesar. Cuando su tinglón vino a buscarme a casa, me sentí distante con una expresión indescifrable. De repente se acercó a mí su aliento cálido pero teñido de una fragilidad herida. Aléjate de ellos, murmuró. Todos te han tratado tan mal. Solté una breve y aguda carcajada. Ja. Y en mi vida pasada, no eras mucho mejor que ellos. Quizás esas palabras lo asustaron, pues esa noche su tinglón sacó a relucir todos sus trucos, aferrándose a mí con fervor desesperado. Dedicó toda su habilidad a complacerme en cuerpo y alma, como si temiera que me fuera a escapar. Estaba completamente exhausto al amanecer, sumido en un sueño profundo y sin sueños. Al despertar, la habitación estaba llena de cajas y cofres apilados hasta el patio. Las orejas de su tinglón estaban rojas y sus ojos cristalinos brillaban con lágrimas. Wan Yu, dijo su tinglón, con las mejillas enrojecidas mientras señalaba los innumerables cofres y cajas que llenaban la habitación y se extendían hacia el patio, este es mi regalo de compromiso. ¿Te casarías conmigo? Lo aparté con firmeza. Ahora no. Hablaremos de eso más tarde. Luego, arreglándome las mangas, añadí con un brillo en los ojos, pero hay un trato que quiero discutir contigo. En mi vida anterior, el sur sufrió una inundación devastadora al año siguiente. Los precios de innumerables productos se dispararon de la noche a la mañana. No podía desaprovechar esta oportunidad, necesitaba abastecerme con antelación. Los hombros de su tinglón se encogieron ligeramente ante mi respuesta. Pero un momento después, rió suavemente. De acuerdo. Decidas lo que decidas, te seguiré. Te daré el dinero. Durante mucho tiempo me consumió la expansión de Duji. Viajé mucho explorando nuevas tierras y nuevas oportunidades de lucro. Sin embargo, al regresar a la capital, me esperaban malas noticias. Mi padre y mi madre habían fallecido. Resultó que Son Bancan llevaba tiempo desviando fondos de la casa, algo que Meng Waijian finalmente descubrió tras seguirla en secreto. La llamada enfermedad del vómito de flores había sido una farsa desde el principio. De regreso a la capital, Bancan había llegado a un acuerdo con el médico imperial Tu, prometiéndole 100 cuentos de plata al mes. Mientras la familia aún tenía dinero, nadie se dio cuenta. Pero una vez que vivían solo del escaso estipendio de Meng Waijian, un gasto tan grande se hizo evidente. Meng Waijian quería divorciarse de ella. Pero mi padre se negó. Meng Waijian. Sin el apoyo de mi familia, ¿qué eres? Nada. Ya arruinaste a mis 2 hijas, ahora asumirás todas las consecuencias. Meng Waijian, que ya se enfrentaba a la ruina en su carrera oficial y detestaba sobre todo ser menospreciado, perdió los estribos en un ataque de ira y apuñaló a mi padre hasta la muerte. Mi madre, ya debilitada por un derrame cerebral, lo presenció todo. El susto la mató al instante. Xiu Jin parecía inquieta cuando me lo contó. Estabas fuera cuando ocurrió. Me encargué de los funerales. Meng Waijian ha sido encarcelado. ¿Quieres verlo? Negué con la cabeza. No quería saber nada más de él. Mientras tanto, Xiu Jin había internado a Son Sen en un internado. Cuando lo visité, estaba delgado como un junco y con la mirada baja. Mamá susurró, sé que me equivoqué.
Me dijiste que estudiara mucho, pero hice caso a la tía Wonkan y perdí el tiempo. Solo ahora veo lo inútil que me he vuelto. Pero te prometo que trabajaré duro ahora. Algún día me las arreglaré solo. Tras la caída de la familia Son, él había madurado de repente. No sentí pena, solo un extraño suspiro agridulce. En cuanto a Son Wenkan desapareció en cuanto encarcelaron a Meng Waijian, llevándose consigo todo el dinero restante. Ni siquiera pagó el funeral de mis padres. Pero su escape duró poco. El hermano menor del médico imperial Tu se interesó en ella y la robó todo en cuanto abandonó la ciudad. En su desesperación por perseguirlo, resbaló y cayó por un precipicio. Días después encontraron lo que quedaba de su cuerpo, incluso sus huesos habían sido roídos por fieras. Había tramado todo tipo de planes, pero al final, su destino no fue mejor que la muerte miserable que yo sufrí en mi vida pasada. Pensarlo me tranquilizó. En esta vida, realmente había cambiado mi destino. En 3 años Su Jin y yo expandimos a Duji por todo el imperio. Incluso encontró a un amable erudito como su esposo ideal. Siempre había creído que los eruditos eran astutos y tramposos, pero este hombre la trató con una amabilidad tan sincera que incluso yo pensé que debería intentarlo. Sonrojándose por primera vez en su vida, Su Jin confesó: «Es el primer hombre que me ha tratado tan bien aparte de ti. Me arriesgaré. Aunque me equivoque, aceptaré el resultado». La noche de su boda, por primera vez desde mi renacimiento, me permití emborracharme. Y esa noche tuve un sueño vívido y dolorosamente real. En el sueño vi a un hombre vestido con túnicas blancas, arrodillado ante Buda, murmurando una oración solemne. Solo ahora me doy cuenta. Busqué gratitud en la persona equivocada. Mi verdadero benefactor murió por mi culpa. Solo puedo regresar a casa, con este arrepentimiento. Ofrezco esta vida mía a cambio de la próxima de mi benefactor, para que sea tranquila y sin sobresaltos. De su muñeca colgaba un cordón rojo, del que pendía una pieza de jade, una pieza que había visto antes en alguna parte. Medio soñando, medio despierto, oí la voz de Su Tinglin cerca de mi oído. «Toma, bebe esta sopa para la resaca. Su Jin ya está casado, y aún así te niegas a darme un nombre». Sus finos dedos sostenían la cuchara, el hilo rojo de su muñeca se mecía suavemente con sus movimientos. Lo miré con los ojos entrecerrados, con una sonrisa burlona tirando de mis labios. «Su Tinglin, súplicame. Súplicame y te daré un nombre». Por un largo instante solo hubo silencio, luego una risa suave e impotente. «Te lo ruego». Su voz rozó los límites de mi sueño, cálida y sincera. «Cuando despiertes mañana, debes recordar lo que me prometiste». Fin.